Buenos días, bienvenidos al caso clínico de infectología número 3 de este año de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Adriana Ortega, yo soy residente de infectología de primer año. El caso clínico que les traigo hoy es un caso clínico donde un paciente consulta desde febrero del 2025 y el diagnóstico se hace hasta finales de octubre del 2025. Entonces esta es la línea del tiempo que nos pone en evidencia las dificultades diagnósticas en este escenario. Es un paciente masculino de 66 años, él es de Bogotá, administrador de empresas, no tiene antecedentes patológicos conocidos, solo un antecedente de una reducción de una fractura hace 30 años por un trauma de alto impacto. El paciente, antes de su primera hospitalización, lleva 6 meses de pérdida no intencional de peso, más o menos 15 kilogramos, dolor abdominal recurrente, mialgias y alteraciones del gusto. En su IPS básica primaria, le documentaron anemia, hipercalcemia y una lesión renal aguda, por lo que fue hospitalizado inicialmente en el Hospital San Rafael. Desde aquí se inicia todo el proceso diagnóstico en el que al paciente se le da egreso en 2 oportunidades y finalmente en octubre se hace el diagnóstico. En la historia clínica de inicio realmente no nos reportan ninguna alteración en el examen físico ni en los signos vitales. En la revisión por sistemas únicamente presentaba insomnio, por lo que tomaba quetiapina. Sus estudios iniciales mostraron una anemia que es normocítica sin ninguna alteración de las otras líneas celulares, una alteración importante de la función renal sin alteraciones electrolíticas, uroanálisis no tenía proteinuria, no tenía hematuria y no tenía sedimento urinario, función hepática dentro de límites normales y llamaba la atención un calcio elevado con un fósforo normal, una PTH baja y los niveles de vitamina D, tanto 1,25 como 25 hidroxi, estaban elevados. En este contexto, el paciente se le sospecha etiología hematológica y por la hipercalcemia se le inicia prednisolona a dosis de 1 miligramo por kilo desde el mes de julio del 2025. La evolución en el sitio de remisión es que se inicia hemodiálisis para mitigar la hipercalcemia, recibe 5 sesiones de hemodiálisis y posteriormente hace fiebre con reporte de hemocultivos positivos para una bacteriemia polimicrobiana asociada al catéter de hemodiálisis, se le hace retiro del mismo y se le da antibiótico-terapia dirigida en dosis ajustada. Posterior a eso, los estudios de la etiología de la hipercalcemia y la lesión renal continúan. En la etapa de tórax se observan micronódulos calcificados aleatorios y ganglios iliares bilaterales calcificados, endoscopia y colonoscopia sin alteraciones, una ecografía renal con signos de enfermedad parenquimatosa difusa, una nefromegalia muy leve y algunos quistes. Radiografía de huesos largos no mostraba lesiones líticas, la resonancia de la columna, una lesión en la inespecífica de la apófisis espinosa de L3 y en la resonancia de abdomen la misma lesión con una lesión adicional a nivel del hueso ilíaco derecho. Este paciente, pues todos estos estudios son hechos sin contraste, dado su lesión renal. Llegan los estudios de hematología, el paciente, la electroforesis presenta una albúmina baja sin aumento de la región gamma ni beta 2, inmunofijación en suero negativa, inmunofijación en orina tampoco, no eliminación de las cadenas kappa y lambda, están elevadas en el contexto de un paciente con enfermedad renal, ambas cadenas livianas libres con una relación conservada y una beta microglobulina ligeramente elevada. Se le practica una biopsia de médula ósea con hallazgos en la biopsia de médula de plasmocitos neoplásicos. Estos ocupan una extensión del 2% de espacio intertrabecular, CD138 y CD38 positivo para células plasmocíticas que son politípicas, y CD56 que es negativo, que está relacionado pues con mieloma múltiple. El mielograma tiene una celularidad normocelular o algo de hiperplasia granulocítica y ligera eosinofilia con unos plasmocitos de 4.5% de la celularidad, menor del 10%. Para el diagnóstico de mieloma se queda por fuera. Citometría de flujo, 0.03% de la celularidad. De esas células plasmáticas, el 66% son normales y hay un fenotipo que es monotípico kappa en el 34% de esas células plasmáticas, que corresponden al 0.01% de la médula, una población de linfocitos conservada y la linfocitos B con una relación kappa y gamma también conservada. Todos estos hallazgos son a favor de una gamapatía monoclonal de significado incierto. Es valorado de forma multidisciplinaria en el hospital universitario. Nefrología le toma calcio en orina con calcio elevado y una tendencia a la poliuria
considerando hipercalcemia hipercalciúrica con PTH suprimida y la lesión renal secundaria a una toxicidad tubulointersticial por hipercalcemia por los depósitos de fosfato cálcico que se producen a nivel de los túbulos y nefrocalcinosis con algo de poliuria asociada que va en relación al diagnóstico. Considera que el paciente no tiene criterios de urgencia dialítica y se le aplica denosumab para control de la hipercalcemia en paciente con falla renal. Hematología conceptúa igual en cuanto a la biopsia, gamopatía monoclonal de significado incierto, no cumple criterios de mieloma múltiple y es valorado por reumatología ante los hallazgos de micronódulos pulmonares, ganglios ciliares e hipercalcemia con sospecha inicial de sarcoidosis. Este paciente se le hacen pruebas infecciosas, VIH, serologías para hepatitis B, hepatitis C, sífilis negativa, un PPD y un IGRA que también son negativos. En la fibrobroncoscopia toman una biopsia transbronquial del segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo. Los hallazgos en la broncoscopia únicamente antracosis, el EBUS y la biopsia que le hacen a la estación ganglionar muestra un ganglio con una cápsula presente sin necrosis con calcificaciones. Los resultados de microbiología para bacilo alcohol resistente, PCR y cultivo para micobacteria, tuberculosis no detectados, extinción de Gram y cultivo de gérmenes comunes negativos, KOH y cultivo de hongos negativo. Todos estos resultados pues fueron a posterior. Citología negativa para malignidad y las biopsias tanto del ganglio como transbronquial fueron negativas para malignidad y pues la de biopsia del ganglio también sin malignidad. Ante eso, y el paciente con persistencia de hipercalcemia y un deterioro de la función renal, se plantea realizarle un PET scan de forma intrahospitalaria con búsqueda de causa neoplásica. El PET scan nos da unas opacidades nodulares y pseudonodulares en la base pulmonar izquierda y una lesión hipermetabólica a nivel apical basal de etiología a confirmar y las lesiones a nivel del hueso. No tiene focos hiperglicolíticos de aspecto infiltrativo. Entre otros estudios, pero el paciente, a pesar de la hospitalización, continúa con niveles de vitamina D elevados, PTH suprimida y la enzima convertidora de angiotensina normal para el diagnóstico diferencial de sarcoidosis. Se plantea hacerle un nuevo TAT de tórax para evaluar la evolución de las lesiones respecto al TAT inicial y según eso, toma de biopsia por parte de radiología intervencionista. A nivel del TAT, pues se evidencian unos ganglios que son subcentimétricos mediastinales calcificados y escasos micronódulos centrilobulillares que están sobre todo en los lóbulos superiores, y lo que más llama la atención es la aparición de un nódulo sólido espiculado con cavitación central de localización subpleural que mide 27 por 11 milímetros y en este caso y en el escenario la sospecha inicial fue malignidad, sobre todo plasmocitoma pulmonar. El paciente lleva biopsia pulmonar y por parte de ortopedia también se toma biopsia del hueso ilíaco para determinar la etiología. En la biopsia ósea, pues marcadores positivos para células plasmocitos, que son capa y lambda, pero con expresión politípica de cadenas ligeras, lo cual apoya aún más el diagnóstico de gamopatía monoclonal de significado incierto y negativo para CD56. En cuanto a la biopsia pulmonar, se recibe un fragmento muy pequeño, la muestra tiene necrosis de coagulación y sobre la muestra hay múltiples levaduras redondas con variación de tamaño entre 5 y 20 micras de gemación estrecha y pared positiva con tinciones de Paz y Gomori positivo. Diagnóstico morfológico son hongos de tipo Cryptococcus. Al paciente en este contexto de infectología lo valora, se considera que es un paciente que viene con un síndrome de pérdida de peso, con hipoalbuminemia y con dosis de esteroides desde hace 2 meses, por lo cual debe descartarse enfermedad diseminada. Inicialmente se toma un antígeno sérico para criptococo que le da positivo, se repite pruebas de VIH nuevamente, VIH negativo, citometría para CD4 y CD8 que están dentro de límites normales. El paciente no presenta síntomas neurológicos, pero se solicita una punción lumbar para descartar criptococosis meningia. El líquido cefalorraquídeo tiene una presión normal, no tiene pleocitosis,
la glucosa no está consumida, tiene una leve hiperproteinorraquia muy leve y con estudios microbiológicos de tinta china positiva. A este paciente se le hace la punción lumbar el 27, él está con fluconazol oral desde hace 3 días con el diagnóstico de la histopatología de pulmón. El resto de estudios buscando criptococo, antígeno y cultivo para hongos sale negativo, le hacen gran y cultivo de gérmenes negativos, de gérmenes comunes también negativos. Resonancia, no hay lesiones compatibles pues con lesiones infecciosas, tiene algo de disminución del volumen del parénquima encefálico y una aracnoidocele celar grado 1. Entonces el concepto final es una criptococosis diseminada meningia, una criptococosis pulmonar, una hipercalcemia PTH independiente asociada a hipervitaminosis D, vitamina D. Para el momento del egreso el paciente ya tiene un calcio dentro de límites normales, tendiendo a ser más bien bajo, y la gamopatía monoclonal de significado incierto que todavía se encuentra en estudio para seguimiento de nefrología. Su función renal se estabiliza, ingresó con cifras de alrededor de 3.7 de creatinina, su egreso estaba en 1.6 y 1.7, su hipertensión arterial y la anemia que ingresó con una hemoglobina de 9, a su egreso está en 12.7. Se le dio tratamiento según las guías de manejo y se le da seguimiento ambulatorio por nefrología e infectología. En este escenario, pues el tema a revisar son nódulos pulmonares de causas infecciosas en pacientes que son no VIH y un poco de la hipercalcemia por granulomas de etiología infecciosa. Los nódulos pulmonares entonces son lesiones pequeñas de menos de 30 milímetros, son focales, tienen densidad radiográfica distinta y está rodeado de tejido pulmonar. Micronódulo menos de 6, masa más de 30. Esto a medida que se hacen más estudios radiológicos y tomográficos, pues van a detectarse de manera más frecuente y van a ser pues un problema frecuente su estudio y la valoración. Entonces, más o menos el 30% de las imágenes de TAC de tórax tienen nódulo pulmonar, el 50% tienen más de un nódulo y en la mayoría de series la etiología va a ser benigna, siempre pues que tengamos una población de riesgo usual, no pues tabaquistas con índice de tabaco alto, se excluye. La incidencia de los nódulos pulmonares va a aumentar con la edad, de 0.4 por 1000 personas año, en 18 a 24 años, hasta 20.3 por 1000 personas año, de 85 a 89 años. Los nódulos se van a clasificar como nódulos sólidos, nódulos parcialmente sólidos, con un centronódulo y con un halo que es en vidrio esmerilado y totalmente en vidrio esmerilado. El patrón micronodular pues va a corresponder a la estructura del lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad funcional y anatómica del pulmón, que tiene un tamaño aproximadamente de 1 a 2 centímetros. En el centro pues va a venir la arteria pulmonar y el bronquiolo terminal, y a nivel de la periferia van a estar los septos interlobulillares, las venas pulmonares y los vasos linfáticos, que estos también van a correr a través de la pleura visceral y el intersticio peribroncovascular. Y con ese esquema pues vamos a estimar que lo que viaja por los bronquiolos va a tener un patrón centrilobulillar, lo que viaja por linfáticos, pleura y septos va a tener un patrón perilinfático, y lo que viaja por sangre va a tener un aspecto aleatorio. Esto pues en la mayoría de los casos habrán algunas excepciones. Una forma orientadora es tomar los nódulos y clasificarlos dependiendo de si involucra pleura o no involucra pleura. Entonces, si no involucra pleura, entonces vamos a tener a nivel centrilobulillar que un subtipo va a ser el árbol en brote, donde pues vamos a tener, además de los nódulos, están conectados a unas ramitas que generalmente son los bronquiolos impactados. Y a nivel, si contacta las superficies pleurales, en predominio, pues vamos a tener un engrosamiento de los septos, unos nódulos que están a nivel peribroncovascular y generalmente pues tienen una distribución más bien localizada. Y cuando es difuso, que es hematológico, pues no van a respetar ninguna estructura, no tienen un predominio ni central ni periférico, sino que pues van a estar a nivel de todos los campos. Entonces, estos son algunos ejemplos. En este caso, esta es una paciente que tenía una TB pulmonar postprimaria. Aquí pues vamos a tener una gran consolidación, aquí algo de neumotórax, y aquí vamos a tener el árbol en brote. Entonces se ven muy bien los nódulos y pues cómo se van como diversificando. Pero ese patrón pues puede ser un patrón sin árbol en brote, y pues vamos a tener más bien micronódulos con un patrón centrilobulillar
Este de acá es una paciente que tenía una micobacteria no tuberculosa y aquí tiene algo de bronquiectasias, que es como lo que más se acompaña. Y en este otro caso, esta es neumonitis por hipersensibilidad, donde ya los nódulos no van a ser sólidos, sino que van a ser en vidrio esmerilado sobre todo. Y puede tener diferentes patrones. El patrón perilinfático, pues vamos a asociarlo más a carcinomatosis linfática, y lo que vamos a encontrar fue muchos nódulos que están están rodeados o pegaditos aquí a nivel de la pleura. Vamos a encontrar engrosamientos septales y en este caso, este es carcinomatosis y en este caso es silicosis y este es una fibrosis adicional. Y el patrón aleatorio, pues vamos a tener pues, que no respeta una localización, que se distribuyen de forma aleatoria por todos los campos pulmonares y esto obedece más a un patrón hematógeno. En este caso, este es un VIH CD4 de 90 con una TB miliar y en este caso, pues los nódulos pueden ser también más grandes y se encuentran en todas las localizaciones, pues además de con su consolidación y esta es una candidiasis diseminada en una paciente con un trasplante hematopoyético. Las etiologías pues son muchísimas de los nódulos pulmonares, la mayoría de casos pues van a ser benignas, pero pues tenemos etiologías malignas que dependiendo pues las características del paciente van a ser lo primero a descartar. Hay otras etiologías como las vasculares e inflamatorias que toca tener en cuenta en las patologías benignas y ya en lo infeccioso pues vamos a tener sobre todo el granuloma infeccioso. Entonces, vamos a tener histoplasma, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis en nuestro medio, tuberculosis, micobacterias atípicas, criptococosis, blastomicosis y pues otras afecciones que son menos frecuentes y que pues no corresponden a granuloma. Ahora es importante establecer qué grado de inmunodeficiencia tienen los pacientes porque muchas veces los pacientes son aparentemente inmunocompetentes, entonces lo que se suele buscar únicamente son pacientes que tengan VIH, pacientes que tengan trasplante de órgano sólido, trasplante que tenga de órgano hematopoyético, que estén en quimioterapia, pero pues vamos a ver que en nuestra práctica clínica en los pacientes que están hospitalizados a veces hay muchos factores que hacen que haya una normalidad en las defensas del huésped, ya sea la edad, inflamación crónica, comorbilidades como diabetes, enfermedad renal crónica, toma de fármacos como los esteroides o desnutrición. Entonces, la estrategia no es que una imagen nos va a resolver qué tipo de infección tiene, sino que debe ser integrativo, donde todo inicia con los síntomas del paciente. Pero vamos a ver que en muchos casos los pacientes pueden ser asintomáticos. O de qué exposiciones ambientales tiene el paciente, de qué enfermedades de base tiene y si tiene anormalidades en la defensa. Los hallazgos imagenológicos son solamente sugestivos, no van a ser diagnósticos, no encontrarlos no descarta el diagnóstico y se van a acompañar de otras herramientas diagnósticas como microbiología, histopatología y en ocasiones donde es difícil hacer el diagnóstico confirmatorio, pues de la respuesta al tratamiento. Los síntomas del paciente lastimosamente pues no van a ser muy específicos, la mayoría de pacientes pues van a tener síntomas sistémicos que pueden corresponder a enfermedades infecciosas crónicas o enfermedades tumorales. Vamos a tener pacientes con presentaciones atípicas, con mínimos síntomas o signos, o presentaciones con rápida progresión de la enfermedad. Y aquí es importante mirar qué otras manifestaciones tiene, especialmente manifestaciones cutáneas o manifestaciones a nivel del sistema nervioso. La evaluación según el tamaño, hay muchas causas, pero lo que me gustaría resaltar es tuberculosis. Entonces, en nuestro medio, siempre la tuberculosis de primera línea, la primera que hay que descartar, la primera que hay que pensar. Digamos, ella puede presentarse como masas, como micronódulos, como nódulos. Generalmente cuando hay masas, pues es tuberculosis o aspergillus. Cuando hay nódulos que son mayores de 6 milímetros y tienen halo, pues pensar en émbolos sépticos, aspergilosis, candidiasis, enfermedades por virus. Cuando hay cavitación, tuberculosis, micobacterias no tuberculosis, nocardia, émbolos septos, aspergilosis y coccidioidomicosis. Márgenes bien definidos, sobre todo criptococosis. Mal definidos, tuberculosis, nuevamente, virus, nocardia, émbolos sépticos. Y los micronódulos que son centrilobulillar, siempre pensar en tuberculosis, pero también puede haber candidiasis como lo vimos en el caso, algunos virus, aspergillus,
peribroncovascular tuberculosis y aleatoria tuberculosis, siempre tuberculosis también, candidiasis, criptococosis e histoplasmosis. Entonces, estos pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, pues van a generar unas manifestaciones que vamos a considerar más frecuentes sin que esto descarte la enfermedad o la diagnostique como tal. Entonces, en la nocardia, lo más frecuente son nódulos pulmonares, que son múltiples, que se pueden agregar, se pueden coalescer, estos pueden ser lisos, irregulares, mal definidos o pueden cavitar. La apariencia puede ser también de empedrado y las linfadenopatías en este caso son poco frecuentes. Entonces, en este caso, nocardia, nódulos confluentes con márgenes lisos, en este caso hay algo de necrosis central y hay derrame bilateral. Para Mycobacterium en tuberculosis ya vimos que puede tener muchísimos patrones, el primero a pensar siempre. En pacientes con algún grado de inmunocompromiso, múltiples nódulos dispersos, árbol en brote, centrilobulillar, puede ser nódulos peribronquiolares con márgenes lisos y estos pueden cavitar o pueden tener un patrón miliar. Aquí son nódulos y opacidades nodulares que rodean los nódulos confluentes. Mycobacterium no tuberculosis, siempre pensar cuando hay broncoectasias y linfadenopatías que pueden ser mediastínicas. También puede tener lo típico que se describe, que es la cavidad del lóbulo superior de pared delgada. Consolidación también puede tener nódulos, entonces en este caso tiene múltiples nódulos centrilobulares con árbol en brote y tiene las bronquiectasias, que son estas, nodulares. Y por último, de bacteriano, pues la embolia séptica, que pueden ser múltiples nódulos periféricos con vidrio deslustrado con signo del halo, como lo vemos acá. Virales, pues vamos a tener citomegalovirus, herpes, varicela. Lo más característico es que tenga algo de vidrio esmerilado, que puede ser asimétrico. Este tiene múltiples opacidades nodulares. El herpes virus simple, que también tiene vidrio y pequeños nódulos también con signo del halo. En este caso, nódulos múltiples para varicela. En este caso están calcificados, pero también pueden hacer extensas áreas de calcificación la varicela. Fúngicos oportunistas, el Aspergillus. Recordar que hay una Aspergillus angioinvasiva que puede tener el signo característico de media luna y pues también se puede hay manifestaciones en las vías respiratorias con nódulos que son mal definidos, con halo y consolidaciones con áreas de cavitación. Fúngicos oportunista, este es Cándida, que puede tener opacidades nodulares, vidrio esmeriado, cavitaciones, bronquiectasias. Este es neumonía por neumocistis, que siempre es en VIH, entonces no lo voy a tocar, neumatoceles. Nuestro medio para coccidioides, entonces generalmente puede tener muchos patrones, puede ser vidrio esmerilado, puede tener nódulos o puede tener masas. Coccidioides generalmente es una consolidación o un nódulo pulmonar cavitado. Histoplasma también tiene muchas manifestaciones, pero puede tener nódulos múltiples, con opacidades nodulares, distribución difusa, localización periférica, y en ambos, en estos, histoplasma y coccidio, siempre importante la linfadenopatía IAR o mediastina. Entonces son opacidades nodulares y son difusos. Pero también pues, puede tener consolidaciones peribroncovasculares, bilaterales, vidrio deslustrado, y puede también tener nódulos sólidos y aquí pues una adenomegalia mediastínica. Para criptococo, pues se produce por la inhalación de las esporas, es un hongo levaduriforme, puede ir desde asintomático a un SDRA. En los pacientes que son aparentemente inmunocompetentes van a tener menos síntomas respiratorios y sistémicos y pueden tener nódulo solitario bien definido, esa es la característica, generalmente con una base pleural. De ahí pues pueden tener otras manifestaciones, desde múltiples nódulos, masas con criptococomas, y el predominio generalmente en el pulmón medio y superior. Todas estas condiciones van a hacer que pues, pacientes que estén con una criptococosis localizada pues, vaya a tener riesgo de diseminación o de aumento de sus manifestaciones. Criptococoma, entonces una masa, está con un centro necrótico, tiene una cavitación. Estas son consolidaciones y múltiples nódulos que también pueden ser manifestaciones. Entonces uno se pregunta, en los pacientes inmunocompetentes aparentemente, ¿qué es lo que pasa? Entonces lo que vemos en este estudio es que cogieron 30 pacientes,
Diagnóstico es histopatológico. Esta historia de esta malignidad es un cáncer que ya está en remisión y de resto se consideró inmunocompetente, algunos diabéticos, pero estaban controlados y la mayoría de pacientes pues van a ser asintomáticos. El segundo síntoma generalmente es la tos. Y en estos no a todos se le toma antígeno para criptococo, en paciente inmunocompetente. Fueron positivos 19%, el 40% negativo y el 38% no se tomó. El diagnóstico casi siempre va a ser cáncer en el diagnóstico diferencial en la mayoría de pacientes, como en nuestro caso. Entonces el 45% siempre le buscan primero cáncer. Lo más frecuente es tener un nódulo dominante, generalmente uno solo, o consolidación dominante, en un solo lóbulo y en localización en este estudio les dio superior. Los patrones pueden ser de todos los tipos, pueden tener algunos cavitación, que pues, se espera más en pacientes inmunocomprometidos, engrosamientos pleurales, linfadenopatías más bien bajo, y vidrio deslustrado también bajo en estos pacientes. Entonces, esto me pareció algo parecido a nuestro paciente. Tenía un nódulo, en este caso no tenía cavitación, pero estaba sólido, entonces primero le hacen un PET scan pensando en malignidad, y al último el diagnóstico histopatológico es el que da el resultado final, pero también cómo puede generar consolidaciones con broncograma aéreo, con masas, vidrio, y múltiples localizaciones o compromiso bilateral siendo inmunocompetentes. Entonces, hay realmente una diferencia entre las manifestaciones pulmonares tomográficas entre los pacientes inmunocomprometidos y los no. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis, incluyó 9 estudios, 248 pacientes con inmunocompromiso, 276 inmunocompetentes. En el inmunocompromiso la mayoría no, tenía una diferencia significativa, había mayores de 60 años y estas son las causas de inmunosupresión en estos pacientes. En cuanto a los síntomas clínicos, 40.8 asintomáticos inmunocompetentes, 30 asintomáticos inmunocomprometidos, y de todos estos síntomas, tos, expectoración, fiebre, dolor del pecho, disnea y cefalea, los únicos que fueron más frecuentes en los inmunocomprometidos fue fiebre y dolor de cabeza. Ahora de una manifestación más de manifestaciones sistémicas. De aquí, de las lesiones en la tomografía, digamos, siempre se ha dicho que bilateral más en inmunocomprometido, pero en este caso, digamos, fue en ambos y pues estadísticamente no alcanzó a dar significativo, aunque hay una tendencia a ser más bilateral en pacientes inmunocomprometidos, más también en inmunocomprometidos que tengan compromiso del lóbulo superior y a pesar de que se dice que medio y superior, pero también hasta el 70% de los pacientes tienen compromiso de pulmón inferior. Y el otro que le dio diferente más en pacientes con inmunocompromiso fue vidrio esmerilado y fue agrandamiento de los nódulos. Y importante también, cavitación también les dio. Y ya por último, las enfermedades de hipercalcemia inducida por enfermedad granulomatosa, pues la que siempre nosotros desde infectología tenemos que pesar, tuberculosis, van a haber otras inflamatorias, sarcoidosis y linfomas. Todos estos están descritos como enfermedad granulomatosa que genere hipercalcemia. Esto se produce porque los macrófagos están activados por interferón y producen aumento de la expresión de la 1-alfa hidroxilasa y un aumento de la 1,25 hidroxivitamina D. Realmente la hipercalcemia inducida por criptococosis es baja el reporte. Esto fue una búsqueda en PubMed, realmente muy poquitos reportes hay de hipercalcemia, pero pues se ha encontrado asociada a criptococosis diseminada y también como primera manifestación de criptococosis en pacientes que no son VIH y también en pacientes con VIH que hacen síndrome de reconstitución inmune, es frecuente encontrar, o bueno, no, se ha descrito hipercalcemia inducida por criptococos. Y los mensajes finales de esto es que los nódulos pulmonares son un reto diagnóstico, no es solo infectología, digamos que requiere un abordaje multidisciplinario con una historia clínica, hallazgos imagenológicos, microbiología, histopatología, y hay que considerar la enfermedad granulomatosa crónica de etiología infecciosa, especialmente tuberculosis, indagar síntomas sistémicos, sobre todo fiebre, pérdida de peso,
Y el patrón radiológico no solo va a describir, sino que nos puede llegar a orientar en qué tipo de fisiopatología hay y priorizar el estudio de etiologías infecciosas. Y la ausencia de VIH no excluye la criptoglocosis diseminada. Muchas gracias.